Rodríguez Azueta, historiador, director, escritor veracruzano, nuestras actividades portuarias. Miguel, que hoy traes un muy buen tema ligado a esto, las actividades portuarias y estos 200 años, con relación también a estos 200 años de la consumación de la independencia de México, que en este par de días lo estamos celebrando. Miguel, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Pues efectivamente, en este contexto de la celebración de los 200 años de la consumación de la independencia y dentro de las crónicas portuarias, pues debemos hacer una reflexión de la importancia del puerto de Veracruz en estos, pues vamos a decirlo de alguna manera, más de 400 años y 500 si no hubiéramos que San Juan de Ulúa se mantuvo como puerto desde la llegada de los españoles y el traslado de la Veracruz, de la antigua a la nueva, en el año de 1600. Entonces vamos a pensar que desde el año 1600, ¿no? Desde que se instala la nueva Veracruz, no se puede pensar o no se puede separar el puerto, la importancia del puerto con la ciudad. Y en este caso, hablando de la nueva Veracruz, nombre que va a llevar precisamente hasta el año de 1826, cuando cambia su título a Heroica Veracruz. Y en este ir y devenir, Jorge, amigos, pues nos llama poderosamente la atención que siempre se ha mantenido esa importancia con el asentamiento en una primera instancia en Veracruz de los galeones, de los comerciantes, de las compañías, los monopolios en su momento, como fue el monopolio de Sevilla, el monopolio de las Indias, que pasó posteriormente ya en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, a convertirse en los consulados y los consulados de comerciantes. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Pertenecían a algún gobierno en específico? No, era un consulado comercial con personajes muy distinguidos, con hombres de negocios muy importantes que tenían como sede el puerto de Veracruz, sus negocios. Hoy en día, ¿cómo los veríamos, Jorge? Lo veríamos como grandes empresas como ICABE, Washington Port y otras más. Lo veríamos como agencias aduanales. Lo veríamos de esa manera, como estas asociaciones en las cuales los integrantes se unían precisamente para proteger sus intereses. Y dentro de personajes y estos consulados llama mucho la atención personajes como Tomás Murphy, de origen inglés, pero que se radicaba aquí en la Nueva España, y otro personaje también que en estos 200 años pues es importante nombrar, como lo fue Juan Bautista Lobo, J.B. Lobo, que pertenecía a esta distinguida cofradía, por decirlo de alguna manera, de comerciantes y cuyos intereses, pues bueno, fueron de alguna manera los mismos intereses que los insurgentes y en su momento que Agustín de Iturbide con esta propuesta para desarrollar lo que sería el imperio mexicano. Entonces así podemos observar que puerto, ciudad e historia siempre han estado unidos, siempre han ido de la mano. Y pues mencionar por solamente algunos de estos personajes que ya en estos momentos se encuentran también, si gustan acceder dentro de lo que es NB Noticias, las editoriales, en las opiniones, ahí van a encontrar el artículo que escribí acerca de estos 200 años de independencia y de los veracruzanos que formaron parte de ella. E insisto, ahí se encuentra este personaje muy interesante, como lo fue Juan Bautista Lobo. Oye, Miguel, está muy interesante esto que estás diciendo y me llama la atención esto que manejas, ¿no? Ya cómo estaban, pues esta cofradía, ¿no? Lo manejas, ahora ya no serían cofradías, serían pues ya las distintas asociaciones que hay, ¿no? La Asociación de Agentes Aduanales de aquí de Veracruz,
como hay las distintas asociaciones también y estas grandes empresas. Me llama la atención, por ejemplo, que comentas de Hutchinson Ports y Cabe, ¿no? Que se dedican, ellos son la terminal que mueven los contenedores. Sería bueno, Miguel, en lo sucesivo, digo ahora mismo por tiempo, no creo que nos vaya a dar, pero seguir viendo cuáles eran las empresas que ya existían en su momento, por ejemplo, hablando de estos 200 años, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿qué empresas movía? Pues en ese entonces, no sé si había contenedores o no, pero no creo. No sé cuáles eran los embalajes, ¿no? Incluso ver y analizar cuáles eran los embalajes donde movían las mercancías que transportaban, y me imagino que también había empresas que se dedicaban a cargar y descargar estos mismos embalajes de mercancías. Así, efectivamente, existieron, no como tal en las empresas, pero sí en el caso de los esclavos, posteriormente los famosos esclavos de la Sogue, luego los libertos, luego casi de inmediato, por lo insano del clima, pues se dio mucho esta figura de los libertos, ¿no? Trabajadores que habían sido liberados, pero que seguían sirviendo a estos grandes pues empresarios, por decirlo de alguna manera, y que se fueron transformando al romperse que fíjate que parece que no aprendemos, que estos monopolios, que me llama mucho la atención, ¿no? Estos monopolios que existieron en España, que luego se transforman en estas compañías llamadas consulados, que estos consulados compiten con los consulados de Ciudad de México, con los comerciantes, y que logran tener una fuerza muy importante en Veracruz, y que, bueno, si no se manejaban contenedores, pero sí la carga, el movimiento también muy difícil, la forma también de los resguardos de los dineros. Me llama la atención que los recursos por decirlo, de la tesorería real estaban dentro de un baúl con 3 llaves, Jorge, y uno lo tenía el gobernador de San Juan de Ulúa, el otro el gobernador de la ciudad o alcalde de la ciudad, y otro el tesorero, ¿no? Entonces ahí no había nada de que yo abría el cofre, porque no se abría si no tenía esas 3 llaves. Y la mecánica, la forma de trabajar de estos comerciantes en beneficio precisamente de esta cofradía, por decirlo, de esta asociación, en aquel entonces cofradía, hoy lo podemos visualizar con grandes empresas como Hutchinson Ports y Cabe, que no está de alguna manera aislada, ¿no? Sino que participa de todas estas asociaciones y bueno, y tiene esta comunicación que le permite precisamente mantenerse posicionado como una de las grandes empresas que tiene el puerto, y de ahí pues, podemos ver en esta nueva ampliación el espacio con el que cuentan y con el que van desarrollando. Y la semana pasada hablábamos de los buques, que de los números de buques un gran porcentaje participaban o venían a esta empresa, ¿no? Entonces creo que es importante que no separemos, insisto, ciudad y puerto. Miguel, pues excelente el análisis. Vamos a estar de nueva cuenta el jueves con estas crónicas portuarias contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jorge. No se olviden de sintonizarnos. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, historiador, escritor veracruzano en nuestras crónicas portuarias. Vámonos al corte. Regresamos con más. Esto es Conexión B, análisis, entrevista, por Mar FM 99.7.